cuando mi cuñado René levantó su copa de champán en medio de la cena familiar y dijo entre risas: «Brindemos porque Ana Patricia finalmente dejará de jugar a la empresaria con su negocito de manualidades». Sentí como todas las miradas se clavaban en mí con una mezcla de lástima y diversión. Lo que ninguno de ellos sabía era que esa misma mañana, a las 8 en punto, mi firma de inversiones había cerrado la adquisición del 65% de las acciones de Constructora Domínguez, la empresa que René presumía como suya desde hacía años. Hola familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Esta es una historia sobre cómo la peor humillación de mi vida se convirtió en mi mayor triunfo. Y créeme, cada palabra que leerás aquí es completamente real. Mi nombre es Ana Patricia Montes, tengo 44 años y durante mucho tiempo fui conocida en mi familia simplemente como la esposa de Agustín. Hace exactamente 1 año y medio, mi vida era completamente diferente. Vivía en una casa cómoda en las afueras de la ciudad. Tenía un matrimonio que creía sólido de 18 años y pasaba mis días dedicada a lo que mi familia política llamaba con condescendencia mis proyectos artesanales. Pero déjenme contarles la verdad detrás de esos proyectos artesanales. Todo comenzó cuando mi tía Leonor, una mujer brillante que había hecho fortuna en bienes raíces durante los años 90, me llamó a su casa una tarde de marzo. Recuerdo perfectamente ese día porque era mi cumpleaños número 43, y mientras mi esposo Agustín había olvidado la fecha por tercera vez consecutiva, mi tía me esperaba con un sobre Manila y una sonrisa misteriosa. «Ana Patricia», me dijo mientras servía té en su elegante sala, «he estado observándote durante años. Veo cómo tu familia política te trata, cómo minimizan tu inteligencia, cómo te reducen a ser solo la esposa decorativa de Agustín. Pero yo sé quién eres realmente». Recuerdo a la joven brillante que se graduó con honores en administración de empresas, la que tenía planes de crear su propio imperio antes de que el amor la hiciera poner todo en pausa. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos legales, estados financieros y una carta escrita a mano por mi tía. Lo que leí cambió mi vida para siempre. Mi tía Leonor había creado un fondo de inversión a mi nombre hacía 20 años, cuando me gradué de la universidad. Cada mes, sin que yo lo supiera, había depositado una cantidad considerable de dinero. Además, había invertido sabiamente en mi nombre, en propiedades, acciones y negocios emergentes. «Esto es tuyo», dijo señalando los papeles. «Son aproximadamente $4 millones en activos líquidos, más participaciones en 6 empresas diferentes y 3 propiedades comerciales. He sido tú, administradora fiduciaria todo este tiempo, pero ahora que tienes 43 años, creo que es momento de que tomes el control. Úsalo sabiamente, sobrina. Y por favor, no le digas nada a tu esposo ni a su familia todavía. Observa, aprende, y cuando llegue el momento correcto, actúa». Durante los siguientes meses, viví una doble vida. Por las mañanas, seguía siendo la Ana Patricia de siempre. Preparaba el desayuno, asistía a las reuniones familiares, sonreía cuando mi suegra Elvira criticaba mi ropa o mi forma de cocinar. Pero 3 tardes a la semana, mientras todos pensaban que estaba en mi taller de manualidades, me reunía con asesores financieros, abogados corporativos y analistas de mercado. Descubrí que tenía un talento natural para los negocios. Quizás eran todos esos años de observar, de escuchar conversaciones en las cenas familiares donde René y mi esposo Agustín hablaban de sus grandes negocios, sin saber que yo estaba absorbiendo cada detalle, cada estrategia, cada error que cometían. Mi asesor principal, el licenciado Samuel Quiroga, un hombre de 60 años con 40 de experiencia en fusiones y adquisiciones, me dijo una vez: «Señora Montes, usted tiene el instinto que no se puede enseñar. Ve oportunidades donde otros ven problemas». Mi esposo Agustín era el hijo menor de la familia Domínguez, una dinastía que se había enriquecido en la construcción durante los años 80. Su hermano mayor, René,
era quien realmente manejaba Constructora Domínguez, aunque técnicamente la empresa pertenecía a su madre, doña Elvira, una mujer de 72 años que gobernaba a su familia con mano de hierro envuelta en guante de terciopelo. Durante años, fui la nuera perfecta. Organizaba las cenas de Navidad, recordaba los cumpleaños de todos, mediaba en los conflictos familiares. Cuando René tuvo problemas con un contratista difícil hace 5 años, fui yo quien sugirió una solución que salvó un contrato de $2 millones. Cuando Agustín quería renunciar a la empresa familiar después de una pelea con su hermano, fui yo quien lo convenció de quedarse, de ser paciente, de construir su futuro dentro de la compañía. «Eres tan buena para mantener la paz», me decía mi suegra con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Una verdadera mujer de familia. Aunque claro, sería mejor si te dedicaras a cosas más apropiadas. Esas manualidades tuyas son lindas, pero a tu edad deberías pensar en cosas más serias. Lo que doña Elvira consideraba manualidades era en realidad mi tapadera perfecta. Había abierto una pequeña tienda en línea donde vendía joyería artesanal y decoración para el hogar. Generaba ingresos modestos pero respetables, suficientes para justificar mis salidas de trabajo sin levantar sospechas. Nadie en la familia sabía que esa pequeña tienda era apenas una fracción de mi verdadero portafolio empresarial. Mientras tanto, observaba cómo Constructora Domínguez comenzaba a tambalearse. René era arrogante y descuidado. Había expandido la empresa demasiado rápido, tomado préstamos excesivos y alienado a clientes importantes con su actitud prepotente. Mi esposo Agustín, aunque más amable, carecía de la visión estratégica necesaria. Simplemente seguía las órdenes de su hermano mayor sin cuestionarlas. En las cenas familiares de los domingos escuchaba sus conversaciones con creciente preocupación. «Ese contrato con el gobierno está asegurado», presumía René mientras se servía más vino. «Tengo contactos en todas partes. Nadie puede competir con nosotros». Pero yo había visto los números reales. Sabía que ese contrato estaba lejos de estar asegurado, que había al menos 3 competidores más fuertes y que René había apostado demasiado al resultado. «¿Tú qué opinas, Ana Patricia?», me preguntó una vez mi cuñada Yareli, la esposa de René, con ese tono condescendiente que había perfeccionado. «Oh, espera. Olvidé que tú no entiendes de negocios. Sigues con tus collarcitos y tus velitas decorativas, ¿verdad?». Sonreí y asentí, tomando un sorbo de mi vino. «Sí, Yareli, mis collarcitos y mis velitas». Lo que no le dije era que acababa de cerrar una inversión de $300,000 en una startup tecnológica que prometía revolucionar la industria de la construcción con materiales sustentables. Hace 8 meses, las cosas comenzaron a cambiar. Constructora Domínguez perdió ese contrato gubernamental que René daba por seguro. Fue un golpe devastador. $3 millones que habían presupuestado y que ahora simplemente desaparecieron. Peor aún, habían tomado préstamos bancarios anticipando esos ingresos. Observé desde mi posición de esposa ignorante cómo la dinámica familiar comenzaba a fracturarse. René se volvió más irritable, más agresivo. Agustín llegaba a casa cada noche más estresado, con ojeras profundas y un nudo permanente en la mandíbula. Doña Elvira convocaba reuniones familiares de emergencia donde todos gritaban y nadie escuchaba. «Necesitamos recortar gastos», anunció René en una de esas reuniones. «Eso significa reducir salarios, empezando por los puestos administrativos menos importantes». Miró directamente a Agustín cuando dijo esto. Mi esposo, que trabajaba en la gestión de recursos humanos de la empresa, palideció. «René, yo manejo todo el departamento de personal», protestó Agustín. «No puedes simplemente». «Puedo y lo haré», interrumpió René. «Mamá está de acuerdo. ¿Verdad, mamá?». Doña Elvira asintió lentamente sin mirar a su hijo menor. «Es por el bien de la empresa, Agustín. Todos tenemos que hacer sacrificios». Esa noche, Agustín llegó a casa destrozado. «Me redujeron el salario en un 30%, me dijo, dejándose caer en el sofá.
Después de todo lo que he hecho por esa empresa, después de años de trabajo, me tratan como si fuera prescindible. Lo abracé, sintiendo una mezcla de compasión genuina y una creciente rabia fría. ¿Y qué vas a hacer?, le pregunté suavemente. ¿Qué puedo hacer?, respondió con amargura. Es la empresa familiar. No puedo simplemente irme. Además, ¿quién me contrataría a mi edad? Tengo 46 años, Ana Patricia. No soy joven. Y con tu tiendita, no es que podamos vivir de eso, ¿verdad? Ahí estaba, esa pequeña puñalada verbal. Mi tiendita, que él nunca había tomado en serio, que nunca había valorado. Respiré profundo y simplemente dije, no, claro que no. Tendremos que ajustarnos. Pero en mi mente, las ruedas ya estaban girando. Esa misma semana me reuní con el licenciado Quiroga y mi equipo de asesores. Quiero un análisis completo de Constructora Domínguez, les dije. Deudas, activos, contratos pendientes, todo. Y quiero saber quiénes son sus principales acreedores. Lo que descubrimos fue fascinante y aterrador a la vez. Constructora Domínguez estaba al borde del colapso financiero. Debían aproximadamente $2 millones a diversos bancos y proveedores. Más importante aún, el banco principal que había financiado su última expansión estaba considerando vender esa deuda a un fondo de inversión para recuperar al menos parte de su dinero. ¿Y si nosotros compráramos esa deuda?, pregunté durante una reunión. El licenciado Quiroga sonrió. Entonces usted se convertiría en su principal acreedora. Tendría poder de decisión sobre el futuro de la empresa. Pero señora Montes, ¿está segura? Estamos hablando de su familia política. Precisamente, respondí. Estamos hablando de mi familia política. Mientras yo movía mis piezas en silencio, mi familia política planeaba algo completamente diferente. No me enteré hasta después, pero Yareli, mi cuñada, había estado sembrando veneno durante meses. En sus almuerzos con doña Elvira, en sus conversaciones telefónicas con René, había ido construyendo una narrativa donde yo era el problema. Ana Patricia es una carga para Agustín, le decía a quien quisiera escuchar. Él podría estar ganando más en otro lado, pero se siente obligado a quedarse en la empresa para mantenerla a ella. ¿Y todo para qué? ¿Para que ella juegue a ser artista con sus manualidades? René, siempre dispuesto a encontrar chivos expiatorios para sus propios fracasos, adoptó esta narrativa con entusiasmo. Tienes razón, le dijo a Yareli una tarde, sin saber que la empleada doméstica que limpiaba el comedor era amiga de mi vecina y me contaría todo después. Agustín necesita una esposa que lo apoye realmente, no una que viva en las nubes con sus proyectitos. Quizás si ella consiguiera un trabajo real, él no estaría tan estresado. La gota que derramó el vaso fue cuando doña Elvira decidió organizar una cena especial para celebrar el aniversario número 40 de Constructora Domínguez. Será una cena íntima, anunció, solo familia cercana y los socios más importantes de la empresa. Una oportunidad para recordar nuestras raíces y renovar nuestro compromiso con el futuro. La fecha elegida fue el 15 de diciembre, justo 2 semanas antes de Navidad. Yareli se encargó de todos los preparativos, reservando el salón privado de un restaurante exclusivo en el centro de la ciudad. Será elegante, me dijo por teléfono con ese tono que había aprendido a reconocer. Así que por favor, Ana Patricia, trata de vestirte apropiadamente. Sé que tu presupuesto es limitado con tu tiendita, pero haz un esfuerzo, ¿sí? Lo que yo no sabía entonces era que esa cena tenía un propósito oculto. Yareli y René habían planeado usar la ocasión para humillarme públicamente, para ponerme en mi lugar frente a los socios importantes de la empresa. Habían preparado un discurso donde René agradecería a las verdaderas esposas trabajadoras que apoyaban a sus maridos, con una mención especial para Yareli y su exitosa carrera en marketing. Y luego, como quien no quiere la cosa, mencionaría cómo no todos tienen la misma ética de trabajo, pero los amamos de todas formas.
Mi vecina, quien había escuchado todo esto de la empleada doméstica de Yareli, me llamó 3 días antes de la cena. Ana Patricia, me dijo con urgencia, necesito contarte algo. No vayas a esa cena. Van a hacerte quedar mal frente a todos. Escuché cada detalle con una calma que me sorprendió a mí misma. Cuando terminó de hablar, le agradecí y colgué. Luego me senté en mi oficina privada, la que Agustín creía que era mi cuarto de manualidades, y sonreí, porque lo que ninguno de ellos sabía era que esa misma mañana, apenas unas horas antes, había sucedido algo extraordinario. El 15 de diciembre amaneció frío y despejado. Me levanté a las 5 de la mañana, como siempre, y preparé café mientras Agustín todavía dormía. A las 6 ya estaba vestida con mi mejor traje sastre negro, el que había comprado específicamente para ocasiones importantes de negocios y que guardaba en el closet de mi oficina privada. A las 7:30 llegué al edificio corporativo donde el licenciado Quiroga tenía sus oficinas. En la sala de juntas nos esperaban él, mi asesora financiera Patricia Mendoza y 3 representantes del Banco Interamericano de Desarrollo. Sobre la mesa de caoba pulida descansaban los documentos que habíamos estado preparando durante 3 meses. Buenos días, señora Montes, me saludó el director del banco, un hombre llamado Gregorio Salazar. ¿Está lista para proceder? Completamente lista, respondí, tomando asiento en la cabecera de la mesa. Lo que sucedió durante las siguientes 2 horas fue la culminación de meses de trabajo meticuloso. Mi empresa de inversiones, que operaba bajo el nombre discreto de Grupo Montes Capital y que nadie en mi familia conocía, había negociado la compra de la deuda principal de Constructora Domínguez. Pero no nos detuvimos ahí. También habíamos adquirido las participaciones accionarias de 2 socios minoritarios que querían salir del negocio y habíamos negociado una opción de compra sobre las acciones de un tercero. Cuando todos los documentos fueron firmados, notariados y registrados, Grupo Montes Capital poseía el 65% de las acciones de Constructora Domínguez. Técnicamente, doña Elvira todavía era la dueña nominal del 35% restante, pero yo controlaba la mayoría absoluta. Más importante aún, como principal acreedora, tenía el poder legal de tomar decisiones ejecutivas sobre el futuro de la empresa. Felicidades, señora Montes, dijo el licenciado Quiroga, estrechando mi mano. Usted es ahora la accionista mayoritaria y presidente ejecutiva de facto de Constructora Domínguez. ¿Cuál es su siguiente paso? Miré el reloj. Eran las 10 de la mañana. La cena estaba programada para las 8 de la noche. Mi siguiente paso, dije con una sonrisa, es ir a comprar el vestido más hermoso que pueda encontrar. Esta noche va a ser memorable. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías revelado tu poder inmediatamente o habrías esperado el momento perfecto? Cuéntame en los comentarios qué habrías hecho. Pasé el resto del día preparándome meticulosamente. Compré un vestido de noche color azul medianoche que me hacía sentir poderosa y elegante. Fui a la peluquería y pedí un peinado sofisticado. Me hice la manicura. Cada detalle fue cuidadosamente considerado. Esta noche no sería la pobre Ana Patricia con su tiendita. Esta noche sería la mujer que realmente era. Cuando llegué a casa a las 6 de la tarde, Agustín ya estaba vistiéndose. ¿Dónde estabas?, preguntó con un tono ligeramente irritado. Te llamé 3 veces. Estaba haciendo unos mandados. Respondí vagamente. ¿Estás listo para la cena? Supongo, suspiró. Aunque honestamente preferiría quedarme en casa. Estas cenas familiares siempre terminan siendo incómodas. René va a presumir sobre algo, mamá va a criticar algo, y Yareli va a... Bueno, ya sabes cómo es Yareli. Sí, dije suavemente. Sé exactamente cómo es Yareli. El restaurante La Pérgola era uno de los más exclusivos de la ciudad, con manteles de lino blanco, cristalería importada y un sommelier que podía describir cada vino con la precisión de un poeta. El salón privado que Yareli había reservado era espectacular, ventanas del piso al techo que daban a la ciudad iluminada, una mesa larga decorada con centros de mesa de rosas blancas y velas, y una atmósfera de elegancia discreta. Cuando Agustín y yo llegamos, ya estaban todos ahí.
Doña Elvira presidía un extremo de la mesa, vestida con un traje de noche color perla que probablemente costaba más que el carro de muchas personas. René y Yareli estaban a su derecha, ambos irradiando esa confianza arrogante que caracterizaba a las personas que nunca han experimentado un verdadero fracaso. También estaban presentes 3 socios de la empresa. Don Víctor Maldonado, ingeniero de 60 años que había trabajado con la familia desde los inicios. La arquitecta Julieta Pizarro, una mujer brillante de 45 años que diseñaba la mayoría de sus proyectos. Y el contador principal, un hombre nervioso llamado Samuel Ortega. Ana Patricia. Me saludó Yareli con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, mirándome de arriba abajo. ¡Qué vestido tan interesante! ¿Es nuevo? Sí, respondí simplemente tomando mi asiento al lado de Agustín. Lo compré esta mañana. Ah, dijo con ese tono que significaba 1000 cosas. Qué bien que te hayas dado ese gusto. Todos necesitamos mimarnos de vez en cuando, ¿verdad? La cena comenzó con aparente normalidad. Se sirvió el primer plato, un carpaccio de res con rúcula y parmesano. La conversación fluyó sobre temas seguros, el clima, las próximas festividades, los planes de Año Nuevo. Pero yo podía sentir la tensión bajo la superficie, como una corriente eléctrica esperando el momento de descargarse. Fue durante el segundo plato, un risotto de hongos silvestres, cuando René decidió que era momento de comenzar su show. Se puso de pie, copa de vino en mano, y carraspeó para llamar la atención. Familia, socios, amigos. Comenzó con esa voz ampulosa que usaba cuando quería sonar importante. Estamos aquí esta noche para celebrar 40 años de excelencia, 40 años de la constructora Domínguez, 40 años que mi madre, doña Elvira, construyó con su visión y su determinación. Todos aplaudieron educadamente. Doña Elvira inclinó la cabeza en reconocimiento. Pero también estamos aquí, continuó René, para hablar del futuro, para reconocer quiénes son los verdaderos pilares de esta empresa, las personas que trabajan duro, que hacen sacrificios, que entienden lo que significa construir algo real. Miró significativamente a Yareli, quien sonrió con falsa modestia. Mi esposa Yareli, por ejemplo, quien maneja su propia agencia de marketing, mientras apoya incondicionalmente a esta familia. Eso es compromiso. Eso es lo que significa ser parte de esta familia empresarial. Sentí como Agustín se tensaba a mi lado. Él sabía lo que venía. Yo también lo sabía. Y luego, dijo René, tomando un sorbo de vino para efecto dramático, tenemos a otros miembros de la familia que tienen diferentes prioridades. Y está bien, ¿verdad? No todos nacimos para los negocios. Algunos prefieren actividades más simples, más artesanales. Las risas fueron sutiles pero inconfundibles. Don Víctor tosió incómodo. La arquitecta Julieta miró su plato. El contador Samuel se removió en su silla. René, dijo Agustín con voz tensa, no creo que este sea el momento ni el lugar para... ¿Para qué, hermano? Interrumpió René con falsa inocencia. ¿Para hablar con honestidad? Mira, todos sabemos que Ana Patricia es una persona encantadora. Nadie está diciendo lo contrario. Pero seamos realistas. Mientras tú te matas trabajando en la empresa, tratando de mantenerla a flote en estos tiempos difíciles, ella está en casa haciendo collarcitos y vendiéndolos en internet. Es adorable, realmente lo es. Pero no es exactamente lo que yo llamaría una contribución seria a la familia. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo, lento y constante. Podía sentir todas las miradas sobre mí, esperando mi reacción. Lágrimas quizás, vergüenza, alguna defensa patética de mis manualidades. En cambio, tomé un sorbo de mi vino. Dejé la copa sobre la mesa con cuidado deliberado y sonreí. René, dije con una voz tan tranquila que hizo que todos se inclinaran ligeramente hacia adelante para escucharme mejor. Tienes razón en algo. No todos nacimos para los negocios. Algunos de nosotros tuvimos que aprender, que estudiar,
que trabajar en silencio durante años para desarrollar ese instinto. Y otros, bueno, otros simplemente heredaron una empresa y asumieron que eso los hacía empresarios. La sonrisa de René vaciló. ¿Qué se supone que significa eso? Significa, continué, manteniendo mi tono perfectamente educado, que mientras tú estabas presumiendo sobre contratos que nunca se materializaron y expandiendo la empresa más allá de sus capacidades, yo estaba prestando atención, observando, aprendiendo. Y sí, haciendo mis collarcitos, como tú los llamas, pero también haciendo otras cosas, cosas que quizás deberías haber estado haciendo tú. Y hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda algo que viviste. Escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto. Ana Patricia, intervino doña Elvira con voz helada. Creo que estás siendo irrespetuosa con tu cuñado. René ha trabajado incansablemente por esta empresa. ¿Así? Pregunté, volteando mi atención hacia mi suegra. ¿Es por eso que la empresa debe actualmente $2 millones a diversos acreedores? ¿Es por eso que perdieron el contrato gubernamental que estaba asegurado? ¿Es por eso que han tenido que reducir salarios y despedir empleados? ¿Cómo sabes tú eso?, exigió René poniéndose de pie bruscamente. Esa información es confidencial. Es confidencial, concordé. A menos que seas una accionista mayoritaria de la empresa, en cuyo caso, esa información es exactamente lo que deberías saber. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era incómodo, era eléctrico, confuso. Todos me miraban como si hubiera comenzado a hablar en un idioma extraño. ¿Accionista?, repitió Yareli con una risa nerviosa. Ana Patricia, ¿de qué estás hablando? Tú no eres accionista de nada. Saqué mi teléfono de mi bolso con movimientos deliberadamente lentos. Abrí mi aplicación de correo electrónico y mostré la pantalla a la mesa. Este correo, dije, llegó esta mañana a las 10:15. Es del Registro Público de Comercio, confirmando la transferencia de acciones de Constructora Domínguez a Grupo Montes Capital, mi empresa, mi grupo de inversiones. Eso es imposible, dijo René, pero su voz había perdido toda su arrogancia anterior. Mamá es la dueña de la empresa. Ella nunca vendería sus acciones. Doña Elvira posee el 35% de las acciones. Expliqué pacientemente, como si estuviera enseñando a niños. El resto estaba distribuido entre varios socios minoritarios y, más importante, estaba garantizado contra las deudas de la empresa. Cuando el Banco Interamericano decidió vender esa deuda, mi empresa la compró. Y cuando 3 de sus socios minoritarios decidieron que querían salir del barco que se hunde, mi empresa también compró sus acciones. En total, Grupo Montes Capital ahora posee el 65% de Constructora Domínguez. Esto es ridículo, estalló René. ¿De dónde sacaste tú el dinero para comprar acciones de una empresa? ¿Tú vendes manualidades en Internet? Vendo manualidades en Internet, confirmé. También administro un portafolio de inversiones de aproximadamente $6 millones. Poseo participaciones en 8 empresas diferentes y tengo propiedades comerciales valuadas en otros 2 millones. Pero tienes razón, René. Los collarcitos son muy lindos también. Don Víctor, quien había permanecido en silencio todo este tiempo, de repente se echó a reír. Fue una risa profunda, genuina, que rompió la tensión como un trueno. Dios mío, dijo limpiándose los ojos. 40 años en este negocio y nunca había visto algo así. Señora Montes, usted es extraordinaria. Espera, dijo Agustín, y fue la primera vez que habló desde que comenzó todo esto. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos. Ana Patricia, tú compraste la empresa. ¿Nuestra empresa? ¿La empresa de mi familia? Lo miré, y en ese momento sentí una mezcla compleja de emociones. Amor, porque a pesar de todo, todavía era mi esposo. Decepción, porque él nunca había creído en mí. Tristeza, porque nuestra relación nunca volvería a ser la misma después de esta noche. No, dije suavemente, yo compré mi empresa. La empresa que ahora me pertenece en su mayoría. Y lo hice porque mientras ustedes estaban ocupados burlándose de mis collarcitos, yo estaba construyendo algo real. Algo que
Ninguno de ustedes se molestó en ver porque estaban demasiado ocupados subestimándome. Esto no puede ser legal, dijo Yareli, su voz subiendo de tono. Tiene que haber alguna forma de revertirlo. Mamá, di algo. No puedes dejar que ella... ¿Qué está qué, Yareli? Pregunté, volteando hacia ella. Esta mujer que ustedes han tratado como una tonta durante años. Esta esposa que organizaba sus cenas, que mediaba en sus peleas, que daba consejos que nunca tomaban en serio. Esa mujer acaba de salvar esta empresa de la bancarrota. Porque eso es lo que habría pasado en los próximos 3 meses si yo no hubiera intervenido. El banco habría ejecutado la deuda, habría forzado la liquidación de activos y todos ustedes habrían perdido todo. Doña Elvira, quien había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente habló. Su voz era baja, controlada, pero podía escuchar la furia apenas contenida debajo. ¿Y qué es lo que quieres, Ana Patricia? ¿Humillarnos? ¿Vengarte porque René hizo un comentario desafortunado? No, doña Elvira, respondí. Quiero salvar esta empresa. Quiero convertirla en lo que podría haber sido si hubiera estado en manos de personas competentes desde el principio. Y quiero que todos ustedes entiendan algo. Nunca más volverán a subestimarme. Nunca más tratarán mis logros como si fueran insignificantes. Y definitivamente nunca más usarán una cena familiar para humillarme públicamente. Me puse de pie, tomé mi bolso y miré a mi esposo. Agustín, te veo en casa. Tenemos mucho de qué hablar. Cuando me dirigía hacia la puerta, la arquitecta Julieta también se levantó. Señora Montes, dijo, si está buscando un nuevo director de diseño para la empresa, me gustaría discutir esa posición con usted. He estado considerando renunciar durante meses porque no podía trabajar más con la administración anterior. Sonreí. Llámeme mañana, arquitecta Pizarro. Creo que tendremos mucho de qué hablar. Mientras salía del restaurante, escuché el caos que había dejado atrás. Voces alzadas, acusaciones, el sonido de una copa rompiéndose. Pero yo ya no estaba ahí. Estaba caminando hacia mi carro, hacia mi nueva vida, hacia el imperio que había construido en silencio mientras todos creían que solo hacía manualidades. Los días siguientes a esa cena fueron un torbellino. Agustín y yo tuvimos la conversación más larga y honesta de nuestro matrimonio. Duró hasta las 4 de la mañana, con lágrimas de ambos lados, con acusaciones y disculpas, con revelaciones y promesas. ¿Por qué nunca me dijiste?, me preguntó, su voz quebrada. ¿Por qué me dejaste creer que éramos pobres, que dependíamos de mi salario, que tu tienda apenas generaba dinero? Porque necesitaba saber, le respondí, si me amabas por quien era o por lo que podía darte. Necesitaba saber si respetabas mi inteligencia o solo mi capacidad de ser una esposa decorativa. Y Agustín, la nanette, verdad es que fallaste esa prueba una y otra vez. Cada vez que minimizabas mi trabajo, cada vez que te referías a mi tienda como mi pasatiempo, cada vez que dejabas que tu familia me tratara como si fuera menos que ellos. Lo siento, dijo, y pude ver que lo decía en serio. Fui un cobarde. Dejé que mi familia te tratara mal porque era más fácil que enfrentarlos. Dejé que te sintieran inferior porque eso me hacía sentir superior. Y ahora ni siquiera sé quién eres realmente. Soy la misma persona que siempre fui, le dije. Solo que ahora tú finalmente estás viendo toda la imagen, no solo la parte que te convenía ver. Decidimos intentar salvar nuestro matrimonio, pero bajo condiciones completamente nuevas. Agustín tendría que ganarse mi confianza de nuevo. Tendría que demostrar que podía respetarme como igual, no solo como su esposa, y tendría que enfrentar a su familia cuando intentaran manipularlo, algo que nunca había hecho antes. Mientras tanto, yo tenía una empresa que reestructurar. Mi primera acción como nueva presidenta ejecutiva de Constructora Domínguez fue convocar una junta extraordinaria de accionistas. Doña Elvira asistió, por supuesto, junto con René y los socios restantes. La atmósfera era tensa, hostil incluso. Señoras y señores, comencé, de pie en la cabecera de la sala de juntas. Entiendo que los cambios recientes han sido inesperados.
Pero quiero que todos entiendan algo. No compré esta empresa para destruirla. La compré para salvarla. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Presenté mi plan de reestructuración. Era exhaustivo, detallado, y mostraba exactamente cuánta investigación había hecho. Propuse reducir la deuda mediante la renegociación de términos con los acreedores, algo que yo, como principal acreedora, podía facilitar. Sugerí enfocarnos en proyectos más pequeños pero más rentables, en lugar de perseguir contratos masivos que estaban fuera de nuestro alcance. Propuse invertir en tecnología de construcción sustentable, un mercado emergente con enorme potencial. Esto es absurdo, interrumpió René. Tú no sabes nada sobre construcción. ¿Qué te hace pensar que puedes manejar esta empresa mejor que yo? Los números, respondí simplemente, proyectando una gráfica en la pantalla. Estos son los márgenes de ganancia bajo tu administración durante los últimos 5 años. Y estos, cambié la diapositiva, son las proyecciones bajo mi plan propuesto. La diferencia es de aproximadamente 40% en rentabilidad. Don Víctor silbó bajo. Esos son números impresionantes, señora Montes. ¿Cómo planea lograrlos? Pasé la siguiente hora explicando mi estrategia en detalle. Había hecho mi tarea. Conocía cada aspecto del negocio, cada contrato pendiente, cada fortaleza y debilidad. Y más importante, tenía un plan claro y ejecutable. Al final de la presentación, incluso doña Elvira tuvo que admitir, aunque a regañadientes, es un buen plan. Muy bien pensado. Gracias, dije. Y ahora, necesito hablar sobre cambios en el personal de administración. René palideció. No puedes despedirme. Soy parte de esta familia. No te voy a despedir, René, dije. Te voy a reasignar. Tienes habilidades en ventas y relaciones públicas. Eso es innegable. Pero claramente no tienes las habilidades para la gestión ejecutiva. Así que te propongo un nuevo puesto. Director de Desarrollo de Negocios. Saldrás, conocerás clientes, cerrarás contratos. Pero las decisiones estratégicas y financieras las tomaré yo. Era una degradación y ambos lo sabíamos. Pero era también una salida digna. Una forma de mantenerlo en la empresa sin darle el poder de destruirla. ¿Y yo? Preguntó Agustín en voz baja. Lo miré, este hombre con quien había compartido 18 años de mi vida. Tú vas a tomar un curso intensivo de administración de empresas, le dije. 6 meses, tiempo completo. Cuando regreses, si demuestras que realmente entiendes el negocio, te haré director de operaciones. Pero vas a tener que ganártelo, Agustín. Ya no más puestos por nepotismo. Durante los siguientes 6 meses transformé Constructora Domínguez desde sus cimientos. Contraté a la arquitecta Julieta como directora de diseño e innovación. Traje a un CFO externo, una mujer brillante llamada Patricia Mendoza, mi antigua asesora financiera. Implementé sistemas de gestión de proyectos modernos, invertí en capacitación para nuestro personal y establecí estándares de calidad rigurosos. También hice algo que sorprendió a todos. Aumenté los salarios de los trabajadores de construcción en un 20%. Una empresa es tan buena como su gente, expliqué cuando el contador cuestionó la decisión. Si queremos calidad, tenemos que pagar por calidad. Y si queremos lealtad, tenemos que mostrar que valoramos a nuestros empleados. Los resultados fueron extraordinarios. En 3 meses, habíamos asegurado 4 contratos nuevos, todos ellos proyectos de tamaño medio con márgenes de ganancia excelentes. En 6 meses, habíamos reducido nuestra deuda en un 30%. En un año, Constructora Domínguez estaba reportando las ganancias más altas de su historia. No todo fue fácil, por supuesto. René luchó contra su nueva posición durante meses, intentando socavar mi autoridad en cada oportunidad. Finalmente, después de un incidente particularmente flagrante donde intentó prometer un descuento no autorizado a un cliente para quedar bien, tuve que tomar una decisión difícil. René, le dije en mi oficina, claramente no estás feliz aquí. Y francamente, tu actitud está afectando la moral del equipo. Así que te voy a hacer una oferta. Te compro tu participación accionaria restante por un precio justo y quedas libre para buscar otras oportunidades. ¿Me estás despidiendo?
Preguntó con incredulidad. Te estoy liberando, corregí. Ambos sabemos que nunca vas a poder trabajar bajo mi autoridad. Tu ego no te lo permite. Así que toma el dinero, empieza algo nuevo. Y quizás finalmente descubras de lo que realmente eres capaz cuando no estás viviendo de la reputación de tu madre. Se fue una semana después, con un cheque considerable y una carta de recomendación que sorprendentemente escribí con honestidad. René tenía talentos reales. Simplemente nunca había tenido que desarrollarlos porque todo le había sido dado. Yareli, por supuesto, nunca me perdonó. Dejó de asistir a reuniones familiares, dejó de hablarme por completo, pero honestamente fue un alivio no tener que soportar más sus comentarios pasivo-agresivos. Doña Elvira fue un caso más complejo. Durante meses mantuvo una distancia fría, asistiendo a las juntas de accionistas, pero sin hablarme más allá de lo estrictamente necesario. Pero lentamente, a medida que veía cómo la empresa prosperaba bajo mi liderazgo, algo comenzó a cambiar. Un día, casi un año después de aquella cena fatídica, me llamó a su casa. Cuando llegué, me esperaba en su sala con té preparado, algo que solo hacía para las visitas que consideraba importantes. Ana Patricia, comenzó sin preámbulos, he sido una tonta, una vieja tonta y orgullosa. Construí esta empresa desde cero hace 40 años, y cuando llegó el momento de pasarla a la siguiente generación, elegí a René porque era mi hijo mayor, porque era hombre, porque asumí que esas cosas importaban. Nunca te vi realmente, nunca reconocí tu inteligencia, tu capacidad, y por eso casi perdí todo lo que había construido. Doña Elvira, comencé, pero ella levantó la mano. Déjame terminar. Quiero que sepas que estoy orgullosa de lo que has hecho. Estoy orgullosa de cómo salvaste mi empresa, de cómo la has hecho crecer, de cómo has tratado a nuestros empleados con dignidad. Y estoy avergonzada de cómo te traté todos estos años. No puedo devolverte ese tiempo, no puedo borrar esas palabras hirientes, pero puedo decirte esto: eres la hija que debí haber valorado desde el principio. Lloré ese día, en la sala de mi suegra, mientras ella me abrazaba y también lloraba. No borra los años de menosprecio, pero fue un comienzo. Agustín completó su curso de administración con honores. Cuando regresó, estaba transformado. Había aprendido no solo sobre negocios, sino sobre sí mismo. Me di cuenta, me dijo una noche, de cuánto de mi identidad estaba basada en ser el hijo de doña Elvira o el hermano de René. Nunca desarrollé mi propia identidad, mis propias habilidades, pero ahora quiero ser el esposo de Ana Patricia Montes, la empresaria brillante, y quiero ganarme ese título. Le di la posición de director de operaciones, pero con la clara advertencia de que tendría que demostrar su valor cada día. Y para su crédito, lo hizo. Se convirtió en un líder respetado en la empresa, conocido por su trato justo con los empleados y su atención meticulosa a los detalles. ¿Has tenido una familia política que te subestimó? ¿Alguna vez tuviste que demostrar tu valor de una forma tan dramática? Cuéntame en los comentarios tu experiencia, pero mi historia no termina con la transformación de Constructora Domínguez. Eso fue solo el principio. Con la empresa estabilizada y rentable, comencé a expandir mi visión. Usé las ganancias para lanzar un programa de becas para mujeres jóvenes que querían estudiar ingeniería y arquitectura. Fundación Leonor Montes, la llamé, en honor a mi tía que había hecho todo esto posible. Cada año, otorgamos 20 becas completas a estudiantes talentosas que de otra forma no podrían pagar su educación. También establecí un programa de mentoría donde mujeres empresarias exitosas guiaban a emprendedoras jóvenes. Yo misma mentoreaba a 5 mujeres cada año, compartiendo no solo mis conocimientos de negocios, sino también las lecciones que había aprendido sobre valor propio, sobre no dejar que otros definan tu potencial. Expandí Grupo Montes Capital, invirtiendo en startups fundadas por mujeres y en empresas comprometidas con prácticas sustentables. En 3 años mi portafolio había crecido a $12 millones y había ayudado a lanzar 15 empresas exitosas. Mi tiendita de manualidades también creció, pero de una forma que nunca había imaginado.
La convertí en una plataforma de comercio electrónico donde artesanas de toda Latinoamérica podían vender sus productos. Les proporcionábamos capacitación en marketing digital, fotografía de productos y gestión de inventarios. Manos que crean, se llamaba la plataforma. Y en 2 años tenía más de 1,000 vendedoras registradas, muchas de ellas mujeres que habían sido subestimadas en sus propias familias, que habían sido llamadas soñadoras, o que habían sido told que sus habilidades artesanales no eran trabajo real. Cada vez que una de estas mujeres me escribía para agradecerme, para contarme cómo había logrado independencia financiera, cómo había podido enviar a sus hijos a la universidad, cómo había demostrado a su familia que sí podía construir algo significativo, sentía que mi propia humillación había valido la pena, porque se había convertido en combustible no solo para mi éxito, sino para el empoderamiento de miles de mujeres más. Ahora, cuando miro hacia atrás, a aquella cena hace 3 años, cuando René levantó su copa y se burló de mi pequeño negocio, siento una mezcla extraña de emociones. Gratitud, por extraño que parezca, porque ese momento de humillación pública fue el catalizador que necesitaba para dejar de esconderme, para dejar de minimizar mis logros, para finalmente mostrar al mundo quién era realmente. ¿Fue venganza? Quizás al principio. En ese momento, en ese restaurante, cuando revelé que había comprado su empresa esa misma mañana, sí, había un elemento de venganza dulce, pero rápidamente se convirtió en algo mucho más grande que eso. Se convirtió en una misión de demostrar no solo a mi familia política, sino a mí misma, de lo que era capaz. Aprendí que a veces, las personas que más nos subestiman son las que nos dan el mayor regalo, la motivación para probar que están completamente equivocadas. Aprendí que el silencio estratégico puede ser más poderoso que 1000 argumentos. Aprendí que construir algo real, algo sustancial, es la mejor respuesta a cualquier crítica. También aprendí sobre el perdón. No el perdón que significa olvidar o permitir que el abuso continúe, sino el perdón que te libera de la amargura. Perdoné a René, no porque lo que hizo estuviera bien, sino porque aferrarme a la rabia solo me habría lastimado a mí. Perdoné a Yareli, a doña Elvira e incluso a Agustín, aunque ese perdón vino con condiciones claras y límites firmes. Pero lo más importante que aprendí fue esto: nunca permitas que la percepción de otros sobre ti determine tu valor. Durante años, dejé que mi familia política me hiciera sentir pequeña, insignificante, como si mis logros no importaran porque no encajaban en su definición estrecha de éxito. Pero la verdad es que yo estaba construyendo un imperio mientras ellos ni siquiera se daban cuenta. Estaba desarrollando habilidades, haciendo conexiones, creando riqueza. Todo mientras ellos asumían que solo estaba jugando a la empresaria. Hoy, 3 años después de aquella cena, mi vida es irreconocible. Constructora Domínguez es ahora una de las empresas de construcción sustentable más respetadas del país. Hemos ganado premios por innovación, por responsabilidad ambiental, por prácticas laborales justas. Empleamos a más de 200 personas y cada una de ellas sabe que es valorada no solo por su trabajo, sino por su humanidad. Grupo Montes Capital gestiona ahora un portafolio de $18 millones y ha ayudado a lanzar 32 empresas, la mayoría fundadas por mujeres o enfocadas en sostenibilidad. La Fundación Leonor Montes ha otorgado 120 becas en 3 años y 25 de nuestras becarias ya se han graduado y están trabajando en campos que antes eran dominados por hombres. Manos que Crean tiene ahora más de 3,000 vendedoras en 15 países de Latinoamérica. Hemos facilitado más de $5 millones en ventas para artesanas que antes luchaban por llegar a fin de mes. Recibo mensajes diarios de mujeres agradeciéndome por darles una plataforma, por creer en ellas cuando nadie más lo hacía. Mi matrimonio con Agustín sobrevivió, pero transformado. Ya no somos la pareja tradicional donde él es el proveedor y yo la esposa sumisa. Somos socios verdaderos, cada uno con nuestras propias fortalezas, cada uno respetando las contribuciones del otro.
Él trabaja en Constructora Domínguez como mi director de operaciones y es excelente en su trabajo. Pero cuando llega a casa, no hay pretensión de superioridad. No hay minimización de mis logros. Hay respeto mutuo o no hay nada. René eventualmente inició su propia empresa de consultoría en construcción. Le va moderadamente bien. Y hemos llegado a una especie de tregua incómoda. Nos vemos en ocasiones familiares, intercambiamos cortesías educadas, pero la cercanía que una vez fingimos tener nunca regresará. Y está bien. No todas las relaciones necesitan ser salvadas. Yareli y yo nunca nos reconciliamos y tampoco lo intenté. Algunas personas simplemente no pueden perdonar el hecho de que probaste que estaban equivocadas. Ella sigue viviendo en su mundo de apariencias y superficialidad, y yo he construido algo sustancial y real. Nuestros caminos simplemente no se cruzan más. Doña Elvira y yo desarrollamos una relación completamente nueva. Ella me ve ahora como la sucesora que siempre necesitó, la persona que llevará su legado hacia el futuro. Almorzamos juntas una vez al mes y me cuenta historias de los primeros días de la empresa, de las luchas que enfrentó como mujer en un mundo de hombres en los años 80. Eras yo, me dijo una vez, pero más inteligente, porque tú supiste cuándo revelar tu poder, y yo siempre sentí que tenía que demostrarlo constantemente. Si estás leyendo esta historia y te sientes identificada, si hay alguien en tu vida que minimiza tus logros, que se burla de tus sueños, que te hace sentir pequeña, quiero que sepas algo. Ellos están equivocados, completamente, absolutamente equivocados. Tu valor no depende de su reconocimiento. Tu éxito no necesita su validación. Tus sueños no requieren su aprobación. Construye en silencio si es necesario. Desarrolla tus habilidades en privado si así lo prefieres. Pero nunca, jamás, permitas que la estrechez mental de otros limite tu potencial. Y cuando llegue tu momento, cuando tengas la oportunidad de demostrar quién eres realmente, hazlo con gracia, pero con firmeza. No necesitas ser cruel, pero tampoco necesitas ser modesta. Muestra tu poder, reclama tu espacio y no te disculpes por ser extraordinaria, porque aquí está la verdad que aprendí de la forma más difícil. La gente que te subestima lo hace porque tu potencial los asusta. Te hacen pequeña porque tu grandeza los hace sentir inadecuados. Y cuando finalmente te levantas y muestras tu verdadero poder, su shock no es porque hayas cambiado. Es porque finalmente están viendo lo que siempre estuviste ahí. ¿Crees que exageré o que hice lo correcto? ¿Desde qué país me estás viendo esta historia? Cuéntame en los comentarios si has vivido algo similar, porque te aseguro que no estás sola. Hay millones de mujeres que han sido subestimadas, minimizadas, ignoradas, y cada una de nosotras tiene el poder de cambiar esa narrativa. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios, cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios y cada historia que comparten me inspira y me recuerda por qué hago lo que hago. El verdadero triunfo no fue comprar la empresa de mi familia política, no fue ver sus caras cuando revelé mi poder, no fue siquiera construir un imperio de varios millones de dólares. El verdadero triunfo fue descubrir quién era yo sin las limitaciones que otros habían puesto sobre mí. Fue aprender que mi valor no dependía de su aprobación. Fue entender que había estado jugando pequeña no porque fuera pequeña, sino porque me había convencido a mí misma de que eso era lo que se esperaba de mí. El verdadero triunfo fue liberarme de la necesidad de su validación y encontrar validación en mi propio trabajo, en mi propio éxito, en las vidas que he podido tocar y transformar. Cuando miro a las jóvenes que han recibido becas de nuestra fundación, cuando leo los testimonios de las artesanas en nuestra plataforma, cuando veo a los empleados de Constructora Domínguez trabajando con orgullo y dignidad, sé que mi humillación en aquella cena no fue en vano. Fue el precio que tuve que pagar para convertirme en quien estaba destinada a ser. Y si pudiera regresar en el tiempo a ese momento, cuando René levantó su copa y se burló de mi pequeño negocio, no cambiaría nada, porque ese momento de dolor me dio la claridad
y la determinación que necesitaba para dejar de esconderme y comenzar a brillar. Así que gracias, René. Gracias por subestimarme. Gracias por darme la motivación que necesitaba. Porque mientras tú estabas brindando por tu supuesta superioridad, yo ya había comprado tu empresa esa mañana. Y esa, querida familia de Venganza Final, es la dulce ironía de todo esto. Esta es Ana Patricia Montes, empresaria, inversionista, filántropa y sí, también artesana. Porque resulta que puedes ser todas esas cosas a la vez. Solo necesitas creerlo tú primero, antes de que nadie más lo haga. Gracias por leer mi historia. Hasta la próxima. Y recuerda, nunca subestimes a la mujer tranquila que está construyendo su imperio en silencio. Podría ser que ella ya sea dueña de tu mundo, y tú ni siquiera te has dado cuenta.